Ya, a ver, vamos a empezar con el curso. Esas diapositivas las tienen ustedes también, ya en su aula virtual. Entonces las pueden revisar en cualquier momento. ¿Ya? A ver, se ve la pantalla, ¿no? Es lo que estoy compartiendo, que es de unidad uno, introducción al curso. ¿Se ve? Sí, ya. Ya, a ver. Ujú, ujú. Genial. Ya, a ver, acá si necesito marcar algo. Acá, ya. Creo que mejor respondo desde em, acá no hay una. A ver, vamos a hacer el intento, ¿ya? Dice, el diseño de edificaciones en el mundo y en el país. Es lo primero que vamos a ver en este temario, ¿no? A ver, estamos viendo la introducción al curso. Ya, todo esto lo vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Todo esto y lo que ya en la siguiente clase vemos la segunda parte. Dice, el diseño de edificaciones en el mundo y en el país. Aplicaciones de diseño en distintas áreas. Efectos del sismo en las edificaciones. Proceso de diseño estructural y acciones sobre las estructuras, ¿no? Todo eso vamos a ver en la clase de hoy. Ya. Cualquier duda, cualquier comentario lo pueden dejar en el chat. ¿Está bien? Ya. A ver, edificios más altos del mundo, ¿no? Ustedes saben que el Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo. A ver, acá tengo su altura, si no me equivoco, está entre los 800 y 850 metros, ¿no? Ya. Así hay edificios altísimos. Todos estos edificios, en realidad, tienen, normalmente, algunos piensan que son de acero, ¿no? Pero en realidad, muchos son de concreto, ¿no? Son, digamos, tienen una base estructural de concreto y acero es, digamos, no es tanto como se piensa, ¿no? No es tanto como se piensa, ¿ya? Entonces, usualmente también con los principios que vamos a aprender en el curso, yo creo que vamos a estar en la capacidad de entender cómo es el diseño de estos edificios altos, ¿ya? Y una vez que lleven, digamos, ingeniería sismo resistente, ya, me parece que también lo están llevando algunos, lo van a entender mucho más, ¿ya? De hecho, el diseño en concreto es algo, digamos, posterior al análisis sismo resistente, ¿no? Porque el análisis sismo resistente me da algunas cargas, ¿no? Con las cuales yo debería diseñar en concreto armado o en otro material, ¿ya? A ver, ¿no? Acá tengo algunos, ¿no? Digamos, este edificio dice el Ping An International Finance Center, ¿no? Dice una altura máxima de 648 metros, ¿no? Se terminó en 2015, ¿ya? El Burj, este que está acá, ¿no? El Burj Khalifa, una altura máxima de 828 metros, se terminó en 2010, su ubicación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, ¿no? 163 pisos. Ya, de los edificios más altos en Perú, no son muchos, ¿no? Tengo la torre Rimac, ya, acá esta torre mide, a ver, 208 metros nada más, ya, solo tiene 208 metros, no es muy alto, ¿no? Ya, tengo este edificio hito cultural, 140 metros, ya. Entonces no son tan altos comparados con, digamos, los edificios más altos del mundo en realidad, ¿no? Ya, entonces en Perú no es que tengamos unos edificios muy altos que digamos, ¿no? Estamos quizá un poco bajos en eso. Ya, a ver, parece que hay un poco de bulla. No sé si se escucha un poco la bulla. Ahí dígame. Casi nada, ¿no? De ese sí, creo que escucho un poco más. Parece que alguien está, supongo, está haciendo unas cosas en su casa. Ya, a ver, continuamos. Disculpen la interrupción. También como concreto armado. Ujú. A ver, hay un comentario de Miguel. A ver, la torre de Rima, que yo sepa, aún no se ha construido, ¿no? Ha sido un proyecto, ha sido un proyecto que
Bueno, tienes razón, Miguel. No se ha construido, pero sí existe un expediente técnico de la Torre de Rímac, ¿ya? En realidad, el edificio más alto es este hito cultural que hace de Banco de la Nación, ¿no? Ya, que está en 140 metros, ¿no? ¿Cuántos pisos? 30 pisos, ya, 30 pisos. Ajá, está bien la aclaración, Miguel. Ya, puentes, a ver, en concreto armado hacemos puentes, hacemos casas, hacemos estadios, hacemos reservorios apoyados, también hacemos reservorios con una estructura, ¿no? Sobre una estructura, puertos, ¿no? O sea, el concreto armado es un material que se utiliza, digamos, en diferentes tipos de estructuras, en realidad. Ya, a ver, ¿qué más? También se utiliza en silos, como había indicado, ¿no? En reservorios elevados, en cimentaciones de máquinas, ya, en cimentaciones de máquinas entra bastante concreto. En realidad todo lo que es cimentación, ya, todo lo que es cimentación, sí se usa concreto armado, pues, ya. Así sea una estructura metálica de acero, una estructura de albañilería, una estructura de madera, la cimentación usualmente sí es de concreto siempre, ¿ya? También se utiliza concreto en lo que son pilotes, ¿ya? Básicamente, antes se usaba pilotes, digamos, bueno, a veces se usa pilotes de madera, ya en ciertos lugares donde hay poco concreto y la madera es un material, digamos, que se puede conseguir más fácil, por ejemplo, la selva, ¿no? Ya en la selva es difícil conseguir agregado, entonces no se utiliza mucho concreto, se evita se trata de utilizar también bastante madera, ya, pero bueno, donde no hay esa limitante, sí usamos pilotes de concreto, porque obviamente el concreto es un material más resistente que la madera, ¿ya? Después, también utilizamos en la fabricación de adoquines para pavimentos, en losas industriales, ¿ya? Empresas, ¿no? Todo lo que son presas, tuberías de concreto, ya para obviamente las tuberías que están, digamos, debajo bueno, puede estar debajo de una vía, ¿no? Y en pavimentos de concreto, ¿no? Que se conoce como concreto o pavimento rígido, ¿no? Pavimentos de concreto armado, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿no? El concreto lo utilizamos de una manera, no sé, muy variada. También utilizamos bloques de concreto, ¿ya? También utilizamos viguetas prefabricadas, utilizamos viguetas prefabricadas pretensadas, durmientes pretensados, ¿ya? Eh, una variedad inmensa de cosas de concreto, ¿no? Como se dan cuenta, el concreto lo utilizamos en todo casi. Ya casi todas nuestras obras civiles tienen algo que ver con concreto. Así no estemos dedicados netamente a lo que es estructuras. De todas formas, pues vemos concreto, ¿no? Como les había indicado. De todas formas, pues vemos concreto, ¿no? Como les había indicado. Ya, ahora, a ver, veamos un poquito de lo que es, digamos, ingeniería sismo resistente, ¿no? Y eso, o sea, más allá de que yo pueda hacer un buen diseño en concreto, si yo no he determinado bien las cargas sísmicas, o las cargas, en realidad no sé un metrado de cargas, cargas muertas, cargas vivas, ¿ya? Mi diseño no va a servir de nada. Quizá en un diseño estructural lo más importante es el análisis estructural, ¿no? De hecho, si yo no hago bien un buen análisis, mi diseño estará mal, automáticamente, ¿ya? Es como equivocarse en una pregunta, ¿no? Me equivoqué en la pregunta uno que era análisis, y la pregunta 2 y 3 y 4 ya están mal porque me equivoqué de principio. Es algo así, ¿ya? Ahora acá ha habido fallas estructurales, obviamente, ¿no? Acá ha habido un volcamiento, ¿no? Un volteo de este edificio, ¿no? De hecho, probablemente por una falla, digamos, en el diseño, ¿no? Igual acá, digamos, tengo dos edificios, ¿no? Uno al lado del otro. Muchas veces se ve eso, ¿no? Ha pasado, digamos, algún tipo de desastre y este edificio que está marcado, ¿no? Ha fallado, obviamente por un mal diseño. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que hacemos,
¿no? Porque, de hecho, están allí vidas humanas, ¿no? Eh, Nosotros, como vemos ingenieros, tenemos que asegurar que las edificaciones estén bien diseñadas, ¿no? Y bien construidas. Tipos de fallas. A ver, fallas. Acá, como pueden ver, acá hay una falla de columna corta, ¿no? ¿Ustedes saben qué es la falla de columna corta? Acá también se ve eso. A ver, díganme quiénes saben qué es una falla de columna corta. A ver, acá, mira, para hacer más rápido, por ejemplo, en el chat, ahí donde está el micrófono, no en el chat, ahí, en la parte inferior donde está el micrófono, al costado tienen unas cositas, ¿no? Unas opciones para poner sus estados. Entonces pueden poner, digamos, si saben, pueden poner de acuerdo. Por ejemplo, ahora yo estoy poniéndome de acuerdo, ¿no? Entonces también pueden, digamos, ahí poner, ¿no? Algunos estados, si es que no sé, hay algo, ¿no? Por ejemplo, si es que estoy muy rápido, me pueden poner más lento, o si estoy muy lento, me pueden poner más rápido, ¿no? Ya, aunque mejor no me pongan eso. Ya, pueden poner sus estados, ¿no? Pueden poner sus estados si es que hay alguna duda. También pueden comentar, obviamente. Traten de ser lo más interactivos posible, ¿no? Ahora, miren, yo les estoy haciendo una pregunta. ¿Ustedes tienen conocimientos previos sobre lo que es columna corta? A ver, díganme, a ver. ¿Saben qué es la falla por columna corta? A ver, Snyder sí sabe. Ya, otras personas, a ver, somos 36 que están conectados actualmente, ¿eh? Es cuando no se respeta la separación entre los muros y las columnas. Perdón, dime de nuevo, René, no te escuché bien. Cuando no se respeta la separación entre los muros y las columnas. Sí, tiene que ver con eso. Dice, Josué dice, mucho esfuerzo concentrado en horizontales también es verdad. Sí. ¿Qué pasa con una columna corta? A ver, voy a dibujar, a hacer un dibujito acá. A ver, dice Negro, dice, es una condición que en columna corta es una alta concentración de fuerzas horizontales debido principalmente a su corta longitud en comparación a una columna normal. Exacto. No, yo tengo, a ver, voy a dibujar una columna, ¿no? Ese es un marco normal, ¿ya? Pero si es que yo construyo un muro a esta altura, digamos, ¿no? Todo eso, digamos, es el muro, ¿ya? Lo que va a pasar, como también estaban diciendo, es que la concentración de fuerzas cortantes, ¿ya? Va a ser muy fuerte en esas zonas, ¿no? El diagrama de fuerzas cortantes allí va a ser algo así. Muy fuerte, ¿ya? Obviamente esa zona no se ha diseñado para esa cantidad de fuerza, ¿no? Y obviamente esfuerzos cortantes que van a existir, ¿ya? ¿Por qué? Porque usualmente han diseñado lo que está en azul, el pórtico, las dos columnas y la viga, pero no han diseñado, digamos, esa interrupción, esa restricción que le aplica el muro, digamos, de tabique, ¿ya? Y eso genera una falla, ¿no? Que se conoce como columna corta, ¿no? Y usualmente está en la zona de las ventanas, pues, ¿no? Como se ve en las imágenes, ¿ya? Eso es un tema más que de diseño, de mal detallado y de mala praxis de construcción, ¿no? José dice, ese tipo de fallas lo he visto en colegios estatales. Sí, esas fallas existían mucho en colegios antiguos, donde no había, digamos, conciencia de lo que es la separación de los tabiques con el marco estructural o el pórtico estructural, ¿no? Ese pórtico que he dibujado que está en azul debería estar separado por una junta de media pulgada, algo 2 centímetros, por ahí, ¿no? Más o menos, digamos, del muro de tabique, ¿no? O sea, bueno, más bien, el tabique tiene que ser separado de pórtico, ¿no? Porque si lo construyen y está unido, pues va a generar esa columna corta, ¿ya? Entonces es indeseable. Ahora, eso que me dices de colegios estatales es cierto, pero digamos en los últimos años ya no sucede eso porque ya,
de las lecciones aprendidas se construye, digamos, dejando la junta adecuada, ¿no? Dice, claro, se tienen que aislar para que las fuerzas sean por separado, si no todas las cargas se suman y colapsan. Ya, sí, exacto. Tiene que estar por separado, como dice Snyder, ¿no? Tiene que estar por separado, si no, existen esfuerzos no contemplados en el diseño, ¿ya? Y eso es lo que se debe de evitar a toda costa, ¿no? Uno tiene que construir para que se comporte como se ha diseñado. Y uno cuando es diseñador tiene que asegurarse que en sus planos se indique cómo digamos, de construirse de acuerdo a lo que ha diseñado, ¿no? Si digamos yo hago un plano, o digamos yo he diseñado este pórtico así como dos columnas y una viga, pero en mi detalle estructural aparece que el tabique está unido a los pórticos, estoy haciendo un mal detallado porque estoy detallando algo que no he diseñado, ¿verdad? Entonces allí obviamente ya hay un error, digamos, de expediente técnico. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado tanto en el diseño y en el detallado, ¿ya? Y aparte en la producción. Uh -huh. Ya. Uh -huh. A ver, acá hay otras fallas. A ver, en la parte superior derecha, esta falla se conoce como falla de talón comprimido, ¿ya? Es una falla, es una falla que sucede mucho en muros estructurales. Los muros estructurales o placas que se conoce en Perú, no, bueno, tienen mucha concentración de esfuerzo. Como son muy rígidos, ya absorben bastante fuerza, ¿no? Los que hayan llevado análisis estructural saben que un muro se lleva bastante carga, ¿no? No porque son bastante rígidos. Ya, entonces, eso pasa también obviamente en el elemento y usualmente fallan en esas zonas, ¿no? Porque allí hay más esfuerzos, ¿no? En la parte inferior del muro es donde hay más esfuerzo. Es una falla por flexión. En los mismos muros también puede existir una falla por corte, ¿no? La que estoy marcando, ¿ya? Una falla por corte, obviamente porque la resistencia al corte del muro no está bien detallada, ¿no? Uno hay que, digamos, detallar el muro para que no falle por corte y para que no falle por flexión, ¿no? Si falla por flexión, usualmente va a pasar el talón comprimido y si falla por corte, lo que va a pasar es esta diagonal que es bien ahí, ¿ya? Entonces uno cuando ve y va a un lugar donde ha habido, digamos, unas fallas, puede más o menos identificar cómo ha fallado y por qué ha fallado ese muro, ¿no? Y a ver, el último dibujito que tenemos es este de aquí, donde tenemos una falla o una articulación plástica en la parte inferior de la columna de primer nivel. Ya, ¿qué pasa aquí? Usualmente, cuando yo hago un edificio, no digamos, voy a hacer edificio, ¿ya? Así, bien simplecito. El primer nivel, el primer nivel es un nivel ahora te respondo. El primer nivel es un nivel que está empotrado a la base, ¿no? Ya. Usualmente cuando vienen cargas sísmicas, se empieza a generar un mecanismo de falla, ¿ya? Y seguramente ustedes han escuchado que es mejor que primero fallen las vigas antes que las columnas, ¿no? Y para eso obviamente hay que darle un adecuado, digamos, una adecuada, un adecuado detallado también, un adecuado diseño. ¿Qué tiene que pasar para que primero fallen las vigas antes que las columnas? En realidad no tiene que fallar. En realidad tiene que llegar a su esfuerzo máximo la viga antes que la columna. ¿Qué tiene que pasar? Usualmente lo que tiene que pasar es que se empiecen a articular las vigas. ¿Ya? Es lo primero que debería pasar. Que se articulen las vigas. ¿Ya? Y para que se articulen las vigas primero, o sea, ¿qué quiere decir articulación? Quiere decir que ya no sea capaz de resistir momentos flectores en esos puntos, ¿no? Que supere su capacidad, su esfuerzo a flexión sea superado, ¿no? Ustedes han hallado esfuerzos a flexión máximos, ¿verdad? En mecánica estructural. Esos esfuerzos máximos han sido superados debido a una fuerza.
¿ya? Entonces, cuando son superados, obviamente, se generan estas articulaciones en los extremos de las vigas, ¿ya? Eso es lo más conveniente, ¿no? Digamos como un mecanismo de falla, ¿no? Obviamente lo mejor es que no pase eso, ¿no? Pero si llega a pasar algo, lo mejor es que primero las vigas se articulen y, y hasta ahí, bueno, ¿no? El edificio, si pasa eso, el edificio no se va a caer, simplemente las vigas se han articulado, ¿no? Obviamente se va a ver daños y todo eso, ¿no? Pero no se va a caer. El problema está cuando se empiezan a articular las columnas, porque si una columna se articula, la resistencia del edificio es bastante mermada, ¿ya? Entonces, después de esto, lo que usualmente pasa, después de articularse las vigas, se empiezan a articular las columnas. Y la primera articulación que va a fallar es esta de acá, las partes inferiores de las columnas de primer nivel. Eso es clásico. Primero esas se van a articular. Entonces, esto, obviamente, es eso que estoy indicando, ¿ya? Obviamente eso tiene que pasar ya no en las partes, digamos, no frente a una. No puede ser el primer mecanismo de falla, ¿no? El primer mecanismo debería ser lo que está en morado, que son las articulaciones de las vigas. Después de que se articulen ya la mayoría de vigas, recién deberían empezar a articularse las columnas. Si primero se articulan las columnas, su diseño es malo, ¿no? Es malo porque es muy peligroso, ¿ya? Es muy peligroso. ¿Cómo garantizo que primero se articulen las vigas antes que las columnas? Lo que puedo hacer es que las vigas no sean tan rígidas en comparación a las columnas. Las columnas tienen que ser mucho más rígidas que las vigas. Así me aseguro que, este, que no pase eso, ¿no? Usualmente las normas establecen que las columnas deben ser como más o menos un 25% más rígidas como mínimo que las vigas, ¿no? Las columnas deberían ser más rígidas que las vigas, por lo menos en un 25%, ¿no? Eso está en la norma. Y ya lo vamos a ver cuando hagamos este criterio de columna fuerte, viga débil, ¿ya? Ahora un poquito que estamos haciendo de introducción, ¿eh? No se preocupen mucho. Ya estamos haciendo un poquito de introducción. Ya poco a poco van a ver este tema. Sobre todo cuando vean sismo, también el curso de sismo, también nuevamente van a tocar ese tema. Ahora, mi pregunta es si hasta acá lo que estamos viendo en esta diapositiva se está comprendiendo. A ver, dígame si vamos bien. Ujú. Sí, todo bien, todo bien, todo bien. Ya, ajá, todo claro, dice. Genial, genial. Me alegra a mí escuchar que todo está claro, ¿ya? Bueno, más que escuchar, leer, porque no escucho nada. Ya. Snyder dijo si había falla por aplastamiento. A ver, la falla por aplastamiento, no sería una falla por aplastamiento como tal, ya, pero digamos, esta zona sí podría decirse que ya se ha convertido en aplastamiento porque ya ha perdido la sección, prácticamente no existe, si se dan cuenta, ¿no? No existe, ya ha habido una falla muy grave en esa zona. Entonces, en esa zona sí hay desplazamiento de concreto, ¿no? ¿Ya? En esta zona, a ver, por lo que veo, ya más esta articulación, lo que dice es, o sea, esa articulación que está acá ya está en un estado muy crítico y ya podría decirse que también es aplastamiento, como dice Sneer, ¿ya? Es una articulación ya muy, muy crítica, ¿no? Se ve que ya ahí la sección, el concreto está, si se dan cuenta, está, ¿cómo se puede decir? Aplastado, ¿no? Como su nombre lo dice. Ya no mantiene, digamos, una unidad, ¿no? Son pedazos de concreto que están ahí, digamos, de una forma atrapados, ¿no? Eso prácticamente no tiene nada de resistencia, ¿no? Ya es un aplastamiento, como dice Snyder. Ya está en un nivel de articulación ya muy grave, ¿no? Un daño muy grave. ¿Está bien? ¿No? Una articulación en su estado inicial no se ve así. Ya esto ya está muy dañado. ¿Está bien? A ver, acá tenemos más fallas, ¿no? Eso es puente, ¿no? Por ejemplo, si empiezan a fallar, acá hay dos puentes.
¿no? Y acá, si se dan cuenta, hay unas columnas por lo que se ve. Seguramente lo que ha pasado en puente de la derecha es que ha fallado en los apoyos, ¿no? Las columnas que están acá, ¿no? Y obviamente lo que está encima. Si fallan las columnas, todo lo que está arriba va a fallar, definitivamente, ¿no? Entonces, vuelvo a indicar, el fallo de columnas es crítico, ¿ya? El fallo de columnas es crítico, se debe evitar. Acá también hay una articulación ya en un estado de daño muy grave, ¿no? Esto realmente ya requiere una reparación urgente, ¿no? ¿No? Y eso en cualquier momento puede ceder, puede fallar, puede pasar lo que está acá, ¿no? No se debe llegar a este nivel de daño. Para que llegue a este nivel de daño sería lo último que suceda en el edificio. Como vuelvo a indicar, primero no debe pasar esto. Primero que debe pasar es que se articulen las vigas, ¿ya? Incluso algunas vigas llegarán a ese nivel de daño como está acá. Pero que la columna llegue a ese nivel de daño es algo muy peligroso. Ya, ya, eso como digamos introducción de daños. A ver, hablemos de estructuras de concreto armado o reforzado también como se conoce. Dice, una estructura puede concebirse como un sistema, es decir, como un conjunto de partes o componentes que se combinan en forma ordenada para cumplir una función dada, ¿no? Ahí tengo la estructura. Y la estructura tiene obviamente fundaciones, tiene, o sea, cimentaciones, tiene columnas, tiene losas, tiene muros, tiene vigas, ¿no? ¿Ya? Ahora, losas y placas, o sea, las placas, hay un término un poquito que se confunde acá en el país. Las placas son elementos horizontales, ¿ya? Placa, placa rígida es un elemento horizontal. Una losa bastante rígida se conoce como placa, ¿ya? Pero acá en el país a los muros estructurales también se les conoce como placas, ¿ya? Lo más usual es que placa en Perú, alguien se está refiriendo a un muro estructural, a una placa, ¿ya? No, estructuras de concreto reforzado nuevamente, ¿no? Acá tengo, digamos, las zapatas, ¿no? Ahora voy a marcar las zapatas, ¿ya? Sobre las zapatas puede haber un pedestal, que es esta zona que está acá, que es la parte de la columna que está enterrada, ¿no? Ya, también tengo columnas interiores, columnas interiores. ¿Qué más tengo? Eh, tengo estos brackets, ¿no? Elementos a corte, ya. Son unos pedestales también que están allí. Eh, a ver qué más veo acá. Tengo vigas, ¿no? Acá se ven las vigas, ¿no? Ahí están las vigas. Tengo los techos, ¿no? Tengo los techos. Tengo una serie de elementos estructurales, ¿no? Digamos, en cualquier estructura de concreto armado. Este es un sistema porticado, ¿sí? Porque solamente está compuesto por columnas y por vigas. Después vamos a ver un poco más de eso, sí. Pero lo que estamos viendo acá es un concreto, perdón, un concreto, un, un sistema porticado, ¿ya? Incluso acá las vigas son vigas, se puede decir que son vigas pequeñas, ¿no? Son vigas pequeñas. Entonces, cuando tengo un sistema con vigas de muy poca rigidez, usualmente lo que va a necesitar la losa es unos capiteles, como esos cuadrados que se ven acá. Eso de repente no lo vamos a ver tanto en el curso, ¿ya? Pero cuando ustedes, o cuando se haga un diseño de losas, lo que pasa en esas zonas es que las fuerzas cortantes son muy grandes. Y como no hay vigas, no hay algún elemento que absorba esos esfuerzos cortantes. Y por eso esas zonas se refuerza, digamos, con una losa mucho más ancha o de un espesor más grande, ¿no? Si usualmente una losa tiene 20 centímetros de espesor, esas zonas tienen 40 o 50, ya por el esfuerzo cortante de esas zonas. Eso pasa nuevamente, vuelvo a indicar, cuando no existen vigas, digamos, de peraltadas, vigas de unas dimensiones normales, ¿no? Los aceros de las columnas son continuos, sí, de todas formas, sí. Ujú. Ya, a ver, vamos a continuar, a ver.
Me dejan sus preguntas igual. A ver, criterios a cumplir en el diseño estructural. Dice, las estructuras se diseñan para cumplir la función a la que está destinada con un grado razonable de seguridad y de manera que tenga un comportamiento adecuado en condiciones normales de servicio. A ver, ¿qué criterios de diseño tengo? A ver, primero, ya, lo primero, de arquitectura. Ya, eso es como un tema, digamos, de los arquitectos, ¿no? Que ellos buscan tener un... Si hablamos, por ejemplo, de una edificación, una edificación pues bonita, ¿no? Con, digamos, especial también. Por ejemplo, esta, ¿no? Que tiene esa forma, ¿no? No es vertical, ¿ya? Eso para nosotros siempre va a ser un poquito más complicado de diseñar, ¿no? Ajá, ajá. Eh, y nosotros, como ingenieros, tenemos que asegurar algunas cosas. La rigidez, ¿ya? O sea, que el edificio se comporte de manera, digamos, segura frente a sismos, sobre todo, ya por eso la rigidez, ¿no? Que tenga una rigidez importante, ya, ya, ahorita vamos a comentar, voy a terminar la idea y respondo a lo que me dicen. Después tenemos la resistencia, esto tiene que ver mucho con el diseño ya. Una vez que yo tenga, de acuerdo a la rigidez que más que todo he puesto, digamos, elementos estructurales para que eviten el desplazamiento lateral, ¿ya? Eso se hace mucho cuando haga un diseño sismo resistente. Y una vez que yo tenga eso, empiezo a diseñar cada elemento, elemento por elemento. Eso tiene que ver mucho con la resistencia, ¿no? Porque cada elemento, por ejemplo, una columna, una viga, va a estar sometido, digamos, a una cantidad de carga, ¿no? Ya sea una carga lateral, ya sea una carga de gravedad. Y debido a esas cargas yo diseño, ¿no? Hallo sus esfuerzos y con eso diseño, ¿no? Y eso, digamos, se representa en la imagen de acá, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo diagramas porque veo diagramas de momentos. Con esos momentos yo diseño, pues, ¿no? Y obviamente algo que nos importa también es la economía, ¿no? O sea, no porque queremos, digamos, asegurar que algo sea demasiado seguro, vamos a exagerar, voy a decir así, y vamos a hacer una edificación más cara de lo que debería ser. O sea, un buen ingeniero, tanto constructor como elaborador o proyectista, tiene que ver el tema de la economía, ¿no? Para eso, a veces es conveniente utilizar distintos sistemas estructurales, distintos materiales, distintos, digamos, planes de obra, ¿no? A veces es conveniente utilizar concreto prefabricado, incluso, ¿no? Materiales prefabricados. Todo con la intención de que sea, digamos, económico y al mismo tiempo sea seguro. Ambas cosas, ¿no? Tiene que haber un equilibrio ahí. A ver, leo los comentarios. Dice, a ver, en resumen, que sea posible construir realmente teniendo estándares de seguridad. Ajá, de hecho, exacto, es un buen resumen. Dice, me han comentado de tipos de diseños especiales, ya sea a base de resistencia o plasticidad. ¿Cuáles podrían ser? La, la resistencia o plasticidad, parece, ese comentario es más que todo... A ver, si me hablas de plasticidad, yo lo asocio más con el diseño de mezcla de concreto, ¿no? Es un diseño especial porque obviamente hago que el concreto sean de altas resistencias. Cuando yo tengo un concreto de alta resistencia, usualmente en un diseño normal tendría bastante cemento, ¿no? En un concreto. Y eso hace que sea poco trabajable. Entonces lo que se aumenta es la plasticidad de, del material, del elemento, de concreto, para que sea posible, digamos, hacer el vaciado, ¿no? Ya eso es un diseño especial. Ahora, si me hablas de plasticidad de análisis no lineal, ¿no? Porque ya trabaja en el rango plástico, o sea, los elementos trabajarían en el rango plástico. Se podría diseñar a partir de un objetivo de diseño. O sea, ¿qué pasa? Yo, como os he mostrado acá, ¿no? En imágenes previas,
Por ejemplo, los edificios tienen tipos de falla, ¿no? Entonces, cuando yo, para analizar ese tipo de edificaciones con estas fallas, ¿no? Cómo se forman las articulaciones plásticas y todo eso, tengo que hacer un análisis no lineal, ¿ya? Y eso ya obviamente lo estoy viendo en el rango plástico del material, ¿no? Porque esto obviamente ya no está. ¿Se acuerdan de mecánica de materiales que había un rango elástico, un rango plástico? Entonces, usualmente, ustedes cuando llevan análisis estructural o mismo mecánica, eh, estudiaban todo en el rango elástico. Pero, ¿qué pasa? Yo tendría que estudiar en el rango plástico, ¿no? Esto, a ver, esto es la deformación, esto es el esfuerzo, y esta es la curva, por ejemplo, de acero, ¿no? ¿No? Ustedes cuando diseñaban, a ver, ahorita vamos a seguir hablando, pero cuando ustedes analizaban la estructura, usualmente analizaban el rango elástico, que es lo que estoy marcando, ¿no? En anaranjado, ¿no? Todo lo que está en anaranjado. Pero digamos, esta columna que hemos visto acá, la última, no va a estar ahí, obviamente. Cuando yo analice esa columna va a estar por acá, ¿entiende? El esfuerzo y la deformación ha llegado a ese punto que he marcado con una X, ¿ya? Tanto en acero como en concreto, ¿no? Habría que analizar material por material, ¿ya? O el material en conjunto, ¿no? Digamos, toda la sección con el material compuesto de acero y concreto, ¿ya? Llega a ese punto. Y ese es un diseño especial, ¿no? Porque, digamos, yo puedo analizar desde el punto de vista de los desplazamientos o digamos, no lineal, cómo se va a comportar el edificio, ¿no? También existe ese diseño especial, pero no está normado. Ya es más un tema de investigación, ¿ya? No es que esté normado. La norma no nos exige hacer ese tipo de diseños, ¿ya? A ver si, no sé si he comentado, Alex, más o menos si me has entendido, ¿no? Lo que me estabas preguntando. Ya, ajá. Después, Snyder me dice, a veces pasa, colocan elementos que ni siquiera generan un trabajo. Sí, exacto, eso con el tema de la economía, exacto, sí. A veces también, sí, lo hacen a ojo de buen ingeniero y no se encargan de verificar o se aseguran mucho, ¿no? A veces yo conozco bastantes ingenieros que, digamos, ya algunas cosas no las diseñan y se aseguran mucho y ponen algo muy grande, ¿no? Y obviamente si tú lo sometes a un diseño, eso está exagerado, ¿no? Pasa. Para columnas creo que piden una resistencia de 280 como mínimo, ¿verdad, profesor? Eh, la resistencia como mínimo es 175, ya en elementos de concreto armado. Eh, Para zona sísmica, la resistencia como mínimo es usualmente 210 y 280 las piden a veces cuando estás por temas, digamos, de exposición, ¿ya? Por ejemplo, cuando se tiene una cimentación, a veces en el suelo existe agentes químicos del propio suelo, ¿no? Ya sulfatos o otras cosas, o sales, ¿ya? Que afectan al concreto. O también cuando está, digamos, en un reservorio de agua, ¿ya? La misma norma exige que el concreto sea como mínimo 280, ¿ya? Pero si no está, digamos, en ese tipo de condiciones, lo usual es, y el más clásico es usar el concreto 210, a, ¿no? A menos que sea, digamos, necesario incrementar la resistencia, ¿ya? Incrementar la resistencia. A ver, me están hablando de la ley de Hooke. Claro, la ley de Hooke tiene que ver mucho con el esfuerzo de deformación, ¿no? Cuando son proporcionales, la ley de Hooke, bueno, cuando el esfuerzo de deformación son proporcionales, estamos cumpliendo la ley de Hooke. Pero en un análisis no lineal, la ley de Hooke ya no existe, ¿no? Obviamente hay que analizar ya el diagrama como tal, ¿no? Ya nos olvidamos de la ley de Hooke. A ver, dice, pasa también que copian el diseño tomando en cuenta otros proyectos en otras regiones y cuando les aplican,
acá terminan fallando, pero no es que el diseño no sea correcto, sino como usted dice, es por los componentes naturales o sísmicos. Por eso se debe realizar un estudio previo y tener criterio profesional. Eso pasa mucho en proyectos de Estado, me pasó una vez. No hay que satanizar los proyectos del Estado, ¿ya? Eh, lo que pasa, lo que pasa es que a veces no hay tanto control, ¿no? Ya, también depende un poco del ingeniero en realidad. Mira, imagínate que yo tengo un proyecto de la selva. Ya, digamos, un colegio lo construyeron en la selva y yo tengo que diseñar un colegio, digamos, en la costa. Obviamente yo, si soy bueno, medianamente un ingeniero capacitado, tampoco voy a decir una eminencia, eh, sé que hay algunos criterios que han debido haber tomado en ese colegio que yo no los puedo adoptar, ¿no? O sea, yo veo, digamos, ese plano y digo, ya quizá algunas cosas puedo adoptar de mi diseño, pero no, o sea, hay cosas que sé que hay diferencias entre diseños en una zona y en otra zona, ¿no? Por ejemplo, el tema de peligro sísmico, ¿no? O sea, yo sé que en la selva prácticamente el peligro sísmico es muchísimo menor que en la costa. Entonces, yo sé que de arranque que las estructuras de mi diseño de costa van a ser mucho más robustas, más grandes que en el diseño de la selva. Entonces no puedo copiar, ¿no? O si tengo, por ejemplo, un techo metálico, ¿no? Hay zonas donde el viento es mucho más fuerte, ¿no? La fuerza del viento es mucho más considerable que en otras. Entonces tendría que ver el mapa eólico, de ver el viento, cómo toma en una zona o en otra zona, ¿no? Entonces ahí es un tema de criterio. O sea, hay cosas que sí, yo puedo ver un proyecto y yo cuando veo proyectos hay cosas que veo y rescato, ¿no? Y así mis propios proyectos los mejoro, ¿no? Porque, digamos, a veces veo cómo detallan, por ejemplo, ¿no? Yo tengo unos planos, me llegan como revisor, unos planos, y veo que el ingeniero, digamos, su cuadro de columnas lo hace de una manera muy interesante. Lo veo y, bueno, no es que me copie, pero, o sea, hay que reconocer, digamos, que ese cuadro es muy bueno, ¿no? Entonces, en mi proyecto también, digamos, lo puedo adoptar y lo puedo, digamos, poner algo parecido o incluso mejorar, ¿ya? Pero con criterio, ¿no? Con criterio. Siempre que uno ve cosas, ¿no? O sea, no, todo el tiempo está viendo planos, está viendo proyectos, ¿no? Cosas así. Dice, lo comento porque nos dimos cuenta en los aditivos que pedían porque en Piura no se necesitaba y era un parque. Ah, claro. Es que, bueno, si hay un tema de aditivos, de hecho, claro, o sea, los aditivos es porque lo necesita en particular por algo, ¿no? Y si lo están poniendo es porque lo han copiado, sí, como dices, no puede que lo hayan copiado pues sin analizarlo mucho, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Sí, hicieron un copy-paste. No, eso nunca es bueno hacer un copy-paste. Nunca es bueno hacer un copy-paste así, sin, al menos eh, revisar, ¿no? O sea, porque siempre, o sea, siendo sinceros, siempre copiamos cosas, adoptamos cosas, o sea, nadie va a decir que yo hago exactamente de cero algo, ¿no? O sea, en esas épocas, ¿quién te va a decir eso? O sea, no, tampoco para que te mientan, ¿no? Pero cuando uno toma algo, puedo indicar, tienes que analizar y ver si lo puedes llevar a tu propio proyecto, ¿no? Tiene que ser así, ¿ya? No todo es compatible, ¿no? No todo. Hay cosas, obviamente, que sí, pero otras cosas que no. A ver, ya, a ver, tomemos un break, ya, tengamos un break, ya que estamos 10:40 prácticamente, ya para que un poquito estiren las piernas, ya, y se relajen porque tenemos que hacer hasta medianoche, noche, mediodía. Ya, entonces volvemos 5 minutos antes de las 11, ¿ya? 10:55. De ahí continuamos ahí para el curso. Ingeniero, Sí, dime, Andy. sí, ingeniero, disculpe, buenos días,
Tendrá exámenes pasados a medida que vamos avanzando la clase, a medida que vamos avanzando las clases y practicando de los ciclos pasados, las PSU1, los exámenes parcial, PS2, final. Tengo algunos ya. Podría pasar De algunos, los, sí. sobre todo, Pero no. sobre todo de los ciclos anteriores, ¿no? O sea, de los ciclos inmediatamente anteriores, como son 2022-2, 2023-0. mm, Ir Mira, practicando a medida que vamos avanzando con los temas. normalmente del siglo pasado no lo tengo porque yo no llevé. Ya no hice este curso en el siglo pasado, pero solamente te digo que no ha cambiado mucho digamos, las prácticas. Ya son muy, digamos, los temas son usualmente los que vienen. Entonces no hay mayor diferencia. Ya, pero sí les voy a pasar Eh, ejercicios. Incluso los ejercicios que yo hago en clase no difieren mucho pues de lo que viene en las si prácticas. toman Así que tampoco se preocupen. para practicar a medida que vamos avanzando con los temas, quisiera que nos pase, por favor. Ya, yo les voy a dar algunos ejercicios propuestos, ya sacados de prácticas anteriores, ya para que también los vean. Pues. ¿Está bien? Sí, y los exámenes no lo podría pasar. Ya, está ¿Lo bien, tiene? está bien. Sí, sí tengo algunos. Ok. Pero cuando gracias, Mister, lo pasa el día. ¿Para cuándo? Eh, déjame unos días, pues, por favor. Ya, está Ok, bien. ok. Ok, gracias.
Hola, ¿se me escucha? Volvimos. ¿Están ahí? Levanten la manito. ¿Están ahí? A ver, Andrea, ¿tienes una pregunta? ¿Tienes una pregunta o estás levantando la mano? Ya, bueno, Andrea. Creo que estás levantando la mano de que estás presente, ¿no? Sí, ya, está bien. Ya, a ver, quedan unas cuantas diapositivas. Creo que vamos a acabar antes, ¿ya? No había visto bien. Ya, para no un poquito lanzar tanta información el día de hoy. ¿Ya? A ver, estamos viendo este tema de criterios de diseño. No tengo resistencia, arquitectura, rigidez, economía. No todo esto. ¿Ya? Ah, a ver, perdón un momentito, un minutito por favor. Quiero ver de la siguiente clase cuántas diapositivas son. Ya, de repente un poquito avanzando de la siguiente diapositiva. Ya. A ver, viendo ya. Ahora empecemos con el proceso de diseño estructural. Ya, pues, proceso de diseño estructural. De hecho, cuando yo hago un diseño, el proceso de diseño estructural. Ya, pues, proceso de diseño estructural. De hecho, cuando yo hago un diseño, lo primero que se hace es, hay una primera etapa que se llama estructuración. ¿Ya? Dice, en esa etapa se define principalmente el sistema estructural a utilizar. Se elabora un esquema preliminar con dimensiones, distancias, materiales, tipos de elementos y formas de las secciones. En base, a ver, ¿qué les puedo decir? En base a la experiencia, eh, como ingenieros, como ya, bueno, sobre todo los más antiguos, ¿no? Al hacer muchos diseños, ¿no? Al hacer muchos diseños, ya más o menos tienen unos criterios para determinar a priori cómo y de qué tamaños tendrían los elementos estructurales, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, ¿no? Ya, digamos, tengo un edificio como de 10 niveles, en, no sé, 300 metros cuadrados. Entonces, más o menos yo puedo saber, a grosso modo, qué medidas tendría, digamos, las columnas de primer nivel, ¿no? De qué resistencia de concreto serían. También podría saber, según las luces de las vigas, o sea, según las longitudes de las vigas, qué, digamos, medidas tendría la viga, ¿no? Según la zona sísmica, también podría más o menos determinar si tendría muros estructurales o no tendría. También más o menos podría ver qué tipo de losa podría ejecutar, ¿ya? Entonces, eso se llama estructuración, ¿no? Y básicamente ahí como dice, ¿no? Es predimensionar los elementos estructurales, ¿ya? Para saber de qué tamaños tendría, ¿no? Ya, en el proceso de diseño estructural, dice etapa 2, estimación de acciones. Dice, en esa etapa se identifican las acciones que van a actuar sobre el sistema estructural durante su vida útil. Ya, entonces, yo puedo tener dos tipos de cargas. Las cargas, digamos, de servicio, y también conocidas como cargas de gravedad, ya, que son, digamos, carga muerta y carga viva, ¿no? La carga muerta son las cargas de peso propio, las cargas de los elementos, digamos, que siempre van a estar en el edificio. Por ejemplo, muros de tabiques, ¿no? Instalaciones, ¿no? Son cosas que siempre van a ser en edificios, ¿no? Cargas muertas, ¿ya? Las cargas vivas, que son, digamos, las cargas variables, por ejemplo, las personas, los muebles, ¿ya? Eso, digamos, tiene como cargas de gravedad porque usualmente son cargas verticales, ¿no? En la dirección de la gravedad. Ya, y también voy a tener cargas laterales que usualmente son o bien cargas de sismo o bien cargas de viento, o también podrían ser cargas de contención, ¿no? Cargas de presión. Por ejemplo, acá en el primer nivel, si fueran muros, acá habría una presión, ¿no? Unas cargas, digamos, laterales, ¿no? ¿Ya? La presión de suelo. Ya. Yo como, digamos, diseñador, tengo que estimar los valores de esas cargas, ¿no?
Tendría que hacer eso. Ya, ya, una vez que tenga eso y haga obviamente eh, el tema de estimar las acciones, tengo que empezar el predimensionado, ¿no? Ya algo un poquito más aterrizado, vamos a decir. Dice, en esta etapa se realiza un predimensionado de los elementos que conforman la estructura, tomando en cuenta el sistema estructural adoptado y las acciones que inciden sobre la misma. En esta etapa es fundamental la experiencia del ingeniero, ya que un predimensionado óptimo reduce el tiempo de análisis. Ya, porque digamos yo, para analizar, y ustedes saben, de mecánica, sí, siempre tenía unas medidas, ¿no? De los elementos, ¿ya? Siempre dicen ya, en ejercicio que tenían, ¿no? Un pórtico con columnas de 50 por 50 y viga de 30 por 60, algo así, ¿no? Entonces, como diseñadores, nosotros partimos de unas medidas, ¿no? Nuevamente indico. ¿Ya? Y si hago bien ese trabajo, más o menos ya va a quedar unas medidas casi ya a las finales, ¿no? Ya va a haber poca, digamos, variedad en lo que voy a plantear inicialmente y en lo que finalmente va a quedar, ¿ya? Etapa 4 dice, idealización de la estructura. Consiste en seleccionar un modelo teórico y analítico factible de ser analizado con los procedimientos de cálculos disponibles. Dice, esto incluye definir materiales y secciones a utilizar, elaboración de un modelo plano tridimensional que representa las principales características geométricas de la estructura, incorporando los elementos que la conforman con sus respectivas secciones y materiales asociados tomando en cuenta el predimensionado realizado. Eso normalmente se hace en los programas, ¿no? ETABS, A2000, CPCAD, ¿no? El que manejen, ¿no? ¿Ya? Establecer las condiciones de unión entre los elementos y los vínculos de apoyo de la estructura. Eso también, bueno, los apoyos, sobre todo, por ejemplo, hay apoyos empotrados, apoyos articulados, ¿ya? Ese tipo de apoyos, cada uno de esos apoyos, en realidad, tiene un costo también, ¿no? Hacer un apoyo empotrado es más caro que hacer un apoyo fijo, ¿ya? A veces son necesarios, a veces no, ¿ya? Entonces allí habría que diseñar y también detallar el plano para que se comporte. Por ejemplo, si yo hago un apoyo empotrado, mi cimentación tiene que estar detallada para que se comporte como un apoyo empotrado o lo más parecido, lo más cercano a eso, ¿no? Ya si no, obviamente, el detallado no correspondería a lo que yo he diseñado, ¿no? Entonces allí habría obviamente que tener cuidado, ¿no? Después, aplicar las acciones permanentes, variables y accidentales, ¿no? Estos de accidentales, por ejemplo, puede ser pues un tema, no sé, de un choque o cosas así, ¿no? Ya, también puede ser considerado que es un sismo también como algo accidental, ¿no? Bueno, porque sucede muy poco, ¿no? Ya. Obviamente el sismo de diseño de la norma, ¿no? En la norma o sea, ustedes saben que hay sismos fuertes, sismos no tan, sismos leves. En la norma tiene un sismo que es fuerte, se puede decir que es fuerte. Ya, obviamente no siempre va a suceder ese sismo, ¿no? O sea, si el sismo ocurre no tan seguido, ¿no? Entonces, tiene una probabilidad no tan alta de que suceda, ¿no? ¿Ya? Bueno, depende obviamente de la zona, ¿no? Si estoy en la costa, la probabilidad es más alta que si estoy en la selva, ¿no? Y así, ¿ya? Pero nosotros, digamos, de todas formas, diseñamos para ese sismo, ¿no? Para el sismo que te impone la norma, ¿no? No tiene una magnitud. Algunos dicen que la norma diseña para magnitud 7, para magnitud 8, no es así. Simplemente la norma te da una aceleración del suelo que tiene una probabilidad de que ocurra un sismo digamos, de esa intensidad cada 500 años, ¿no? Ya, entonces, tú diseñas para ese sismo, ¿ya? Pero no es que tenga una determinada magnitud, eso no es así. Ya, ¿no? Acá está, digamos, la idealización de la estructura, ¿no? Ya yo, por ejemplo, ya planteo mis modelos estructurales, ¿no? Con sus muros, pórticos, losas, ¿no? Yo ya más o menos veo cómo se va a comportar, ya estoy idealizando la estructura, ¿no? En mi cabeza, cuando a mí, por ejemplo, me traen para hacer un diseño, ya en mi cabeza estoy viendo dónde van a estar las columnas, dónde van a estar los muros, qué problemas voy a tener por la arquitectura misma, ¿no? Uno ya
con la experiencia va aprendiendo a hacer eso, ¿no? ¿Qué más? Después viene, digamos, esto, el análisis estructural, ¿no? Y como se había indicado, esto es lo más importante en cualquier diseño, ¿ya? Se define como el procedimiento que lleva a la determinación del sistema estructural ante la solicitación de las acciones externas que puedan incidir sobre dicho sistema. La respuesta de una estructura o de un elemento bajo una acción determinada está en función de sus propias características y puede expresarse en términos de deformaciones, desplazamientos, tensiones, fuerzas, reacciones, vibraciones, agrietamiento, etc. O sea, yo cuando hago el análisis estructural, y obviamente eso ya, obviamente el análisis, tengo que analizar también ya con los materiales que voy a utilizar. Allí puedo obtener todo esto, ¿no? Deformaciones, desplazamientos, tensiones o esfuerzos, ¿no? Fuerzas, las reacciones digamos, en el piso, vibraciones, agrietamientos, todo eso puedo determinar con análisis estructural, ¿no? Y de acuerdo a eso yo voy a plantear un diseño, ¿no? Entonces, si eso, digamos, el análisis está mal, de arranque, el diseño va a estar mal. O sea, no importa qué tan bueno sea yo haciendo diseño en concreto armado, si no sé hacer un buen análisis estructural, ¿ya? Ya, la parte de diseño. Dice, en esta etapa se definen los elementos que cumplen bajo los criterios de resistencia y de servicio. Ya, después vamos a ver qué cosa es resistencia, qué es servicio exactamente. Tomando en cuenta las máximas solicitaciones provenientes del análisis y los aspectos normativos que apliquen. Ya. Obviamente diseñamos para que resista las máximas solicitaciones, ¿no? ¿Ya? Y también tenemos que tomar en cuenta lo que nos indique la norma, ¿no? La norma en este caso de concreto armado, ¿no? Ya. En diseño estructural, por ejemplo, acá veo un encuentro viga-columna, ¿no? En un nudo estructural, ¿ya? En ese nudo hay una concentración importante de refuerzo, ¿no? Entonces ahí también tengo que tomar en cuenta el diseño del nudo, por ejemplo, ¿no? Ya, y eso habría que verlo en la norma, ¿no? La norma también te da algunas consideraciones para el diseño de nudos, de columna y viga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, digamos, simple. Ya. Hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Todo claro en lo que son los procesos de diseño? ¿Quedó claro todo? A ver, antes de cambiar. A ver, Marco tiene una pregunta. Sí, profe, más o menos, ¿cuál es el tiempo que se requiere para hacer un diseño estructural? Desde la etapa uno hasta terminar todas las etapas. Mira, depende un poquito, primero de la experiencia. La primera vez que a mí me cayó, bueno, que me dieron un edificio para que hacer, me demoré, obviamente, ¿no? Porque, digamos, poquito como que no hay tanta práctica. Ya, y sí, me demoré, pues, ¿no? Haciendo, ya era algo simple, creo. Pero, digamos, a medida que uno va haciendo más y más, se demora menos, ¿no? Porque estas etapas, por ejemplo, la etapa de estructuración ya es como que está en la cabeza, ¿no? Estimación de acciones también, ¿no? Uno va haciéndolo de manera un poco más rápido todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno da su tiempo, ¿no? Digamos, cuando yo hago, o viene un diseño, por ejemplo, imaginemos ese edificio, ¿ya? De 10 pisos, 300 metros cuadrados. Entonces, uno estima más o menos cuánto de tiempo yo me tomaría, o cuántas horas de trabajo me tomaría en hacer esto, ¿ya? También tendría que evaluar el tiempo una cosa es, hay varios tiempos. El tiempo de estructuración, cada uno de estos toma un tiempo. Y estos tiempos, por ejemplo, etapa 1, etapa 2, etapa 3, yo creo que se puede hacer en un día, normal, todo, ¿ya? Del ejemplo que te estoy dando, ¿no? Etapa 4, etapa 5, esto quizás tome un día también, un par de días, ¿no? Etapa 5, etapa 6 sí toma más tiempo porque hay que diseñar, o sea, los programas te dan esto, ¿no? Cuando uno, digamos, le aplica un programa, dependiendo de la dificultad, puede tomar 1 o 2 días de análisis.
el diseño también toma su tiempo porque hay que diseñar columnas, hay que diseñar vigas, hay que diseñar losas. Depende de la complejidad, ya qué tan complejo es lo que tengas que diseñar. Depende también si sabes diseñar. Por ejemplo, a veces, imagínate que hay algo que yo no sé diseñar bien, ¿no? Por ejemplo, viene así una estructura un poco especial. Imagínate que viene una escalera helicoidal de concreto, ¿no? Y digamos, yo nunca he diseñado eso. Pues ahí me voy a demorar un poco más, ¿no? En análisis trataré de determinar bien, digamos, sus esfuerzos, ¿no? Desplazamiento, ¿ya? Allí me voy a demorar, pero si es que yo ya todo lo que está en el edificio yo sé, digamos, diseñarlo de manera rápida, me voy a demorar menos, ¿no? Quiero que me entiendan eso. Entonces, eso de diseño, pues tomará también unos días, ¿no? 2, 3, 4 días, dependiendo, ¿no? Y algo que también toma es, bueno, no es acá creo, pero es en producir los planos, ¿ya? Y producir los planos yo creo que demora incluso más que todo lo anterior, ¿ya? Porque es hay que hacerlo bien claro, hay que hacerlo bien, tiene que tener todos los detalles, ya, todos los detalles necesarios para que se entienda, digamos, cómo va a ser la construcción. Y incluso alguna vez un profesor me dijo que un ingeniero también se mide por la calidad de su plano, ya. Entonces, si yo como ingeniero, sobre todo proyectista, yo presento unos planos que son, yo puedo ser el mejor diseñador, ¿no? Ya, pero si mis planos son malos, no está bien, no habla bien de mí. Ya, yo tendría que esforzarme para presentar unos planos tan buenos de lo que yo creo que soy. No, si yo creo que soy bueno, digamos, diseñando, sé hacer mi análisis no lineal y toda la nota, pero si mis planos son malos, no pasa nada, ¿no? Ya. Entonces uno tiene que invertir bastante tiempo en planos, ¿ya? No necesariamente uno mismo lo tiene que dibujar, ¿ya? Puedes apoyarte en dibujantes, caístas, obviamente bajo tu supervisión y revisión, ¿ya? Y se produce, ¿no? Se produce, digamos, los planos, ¿ya? Como vuelvo a indicar, tiene que tener un nivel de detalle alto, ¿ya? Y en eso se mide, digamos, la calidad de trabajo final, ¿ya? Y habría que invertir bastante tiempo en eso, ¿no? El diseño como tal, una vez que uno tenga práctica, se puede decir que es rápido, ¿ya? Y ahora más con las computadoras que ya te hacen el diseño, ¿no? Uno ya cuando entiende cómo es este tema de diseño, ya lo hacen de manera más práctica, ¿ya? Lo hace de manera más práctica. Ahora, obviamente ustedes que están llevando el curso, digamos, acá, digamos, en la universidad, de todas formas lo tenemos que analizar un poquito más así manual, por así decirlo, ¿ya? Para que se comprenda un poco de los principios, ¿no? Porque si no serían personas netamente aplicativas, eh, que verían directamente los resultados, no tendrían un criterio ingenieril adecuado, ¿ya? Por eso es que, digamos, en el curso hacemos los ejercicios a mano, ¿ya? Para que se entienda de dónde sale cada cosa. Pero, digamos, cuando ya estén en su vida profesional, lo más probable es que vean directamente los resultados de lo que les saldría, digamos, de todo ese análisis, ¿no? Porque, digamos, todo lo que vamos a hacer se puede programar en una hoja Excel, una hoja MATLAB, o los mismos programas te lo dan, ¿ya? Pero si uno no sabe de dónde sale es porque prácticamente es una caja negra, ¿no? Y ni siquiera entiende. Y cuando te enfrentes a problemas más complejos, allí es donde vas a tener más dificultades porque tú estás acostumbrado a que te salga un resultado. Pero cuando tú sabes de dónde sale, puedes como que manipular y manejar cómo se comportaría, digamos, con esas variables que tendría tu nuevo problema. Entonces, por eso es bueno saber de manera manual cómo se determina cada cosa, ¿ya? Y, y más que el diseño, el análisis es lo más importante, ¿ya? El análisis es, o sea, un ingeniero se mide qué tan bueno o malo sea realmente en su capacidad de hacer análisis estructural, ¿ya? Análisis estructural. Bueno, no sé si les quedó claro, están conformes con mi respuesta. ¿O hay alguna duda más? Me pueden poner de acuerdo en acá, ¿sí, no? En, en su estado también, ¿no? Si están de acuerdo.
Todo claro, me dicen. Ya, genial. Ajá, ajá. Ya, a ver, veamos acciones sobre las estructuras. Dice, para evaluar el efecto de las acciones sobre la estructura, requerimos modelar dichas acciones como fuerzas concentradas, lineales o uniformemente distribuidas. Si la acción es de carácter dinámico, se puede proponer un sistema de fuerzas equivalentes o una excitación propiamente dinámica. Bueno, como había mencionado antes, ¿no? Tenemos cargas gravitacionales que se pueden representar como, bueno, distintos tipos de carga, ¿no? Una carga distribuida, una carga puntual, una carga de área. O cargas laterales, que serían, por ejemplo, la fuerza sísmica, ¿no? La fuerza sísmica que se genera, esas fuerzas se generan debido al movimiento del suelo. Ya, lo que se mueve es el suelo, ¿no? Y el suelo produce fuerzas laterales. ¿Ya? Eso obviamente lo ven en sismo, ¿no? Ahora, acciones sobre las estructuras, tenemos obviamente una estructura con, acá, bueno, acá estamos viendo cargas gravitacionales, ¿no? Por ejemplo, tengo una losa, ¿no? Donde voy a tener una carga de área, como se ve acá. A ver, vamos a pintar de este color. Acá tengo una carga de área, ¿no? Puedo tener también cargas puntuales, cargas lineales, de acuerdo a lo que yo tenga, ¿no? Por ejemplo, una carga lineal sería un muro de tabique, una carga puntual sería una columna que nazca justo en esa losa, una columna de, no sé, de un tanque, de algo, ¿no? Una carga de área es lo más común, una carga por metro cuadrado, por ejemplo, las cargas vivas siempre son cargas de área, ¿ya? Por ejemplo, en una edificación lo normal es 200 kilos de peso en cada metro cuadrado, ¿no? Es lo normal. Todo eso está en la losa, ¿no? Y la losa, lo que idealizamos es que la losa transfiere esas cargas a las vigas, ¿no? Las vigas que estén allí, ¿no? Y a su vez las vigas transfieren toda la carga a las columnas, ¿no? A las columnas. Y las columnas obviamente transfieren la carga a las zapatas, ¿no? Y las zapatas transfieren la carga al suelo, ¿no? Y se tiene ahí al suelo, y en el suelo, obviamente el suelo tiene una resistencia, de acuerdo a la resistencia del suelo, será el tamaño de la zapata, ¿ya? Eso es, digamos, la acción de la estructura, ¿no? Y eso de una forma, vemos cómo es esa transferencia de cargas. Ya, ahora, clasificación de las fuerzas internas sobre las estructuras. Y esto de hecho, lo han visto un poco en mecánica, ¿no? Tipos de solicitaciones, axiales, tracción y compresión, ¿no? Que ya saben. A ver, esquema de esfuerzos, ya saben, un esfuerzo normal en toda el área, por ejemplo, una columna. Ya, deformaciones producidas son alargamientos o acortamientos, lo que pasa, ¿no? Esfuerzo característico, esfuerzo normal, ¿no? Normal y axial. Ya, miembro estructural normalmente estudiamos por cargas axiales los tensores, los puntales y las columnas. ¿Ya? Obviamente, ¿no? Una columna tiene cargas axiales, ¿no? ¿A qué se ve? ¿Ya? Una columna tiene cargas axiales. Ya. A ver, flexión. Esquema de fuerzas. Ustedes saben que por flexión yo tengo dos zonas. Una zona que está en compresión y una zona que está en tracción, ¿no? Como cuando veían la flexión, ¿no? Ahí había un momento flector, ¿no? Había un momento flector que generaba una zona del eje neutro, ¿no? Que estaba en compresión y otra que estaba en tracción. ¿Qué deformaciones produce la flexión? La curvatura, ¿no? Las curvaturas también generan deformaciones, ¿no? Obviamente. Esfuerzos característicos normales de tracción y compresión. O sea, los esfuerzos siguen siendo esfuerzos normales, pero o son de tracción o son de compresión, ¿no? Como había indicado, hay una zona que está en tracción y una zona que está en compresión. El miembro estructural clásico que se estudia es la viga, ¿no? La viga usualmente solamente está a flexión, ¿ya? Corte, ¿no? También tenemos corte, ustedes también han estudiado corte en mecánica, ¿no? ¿Qué deformaciones? Tenemos una distorsión plana, esfuerzos característicos,
esfuerzos tangenciales, ¿no? De tau, de corte y punzonado. Ya, eso también se ve, ¿no? El miembro estructural, usualmente corte se estudia en todos los miembros estructurales, ¿no? Ya sea columna, ya sea viga, ya sea losas, ya sea muros. El corte está en todos, siempre, ¿no? Torsión, ¿no? La torsión también ustedes han estudiado torsión, deformaciones producidas, distorsión plana o alaviada, y esfuerzos también son esfuerzos cortantes o tangenciales de torsión, ¿ya? Y eso también se produce torsión, ¿no? Columnas, en vigas, se puede producir torsión, ¿no? Ya, entonces eso podemos ver. Ahora, acá falta quizá una que también vamos a ver, que es la flexocompresión. O sea, vamos a ver esfuerzos combinados, ¿no? Y vas a ver flexión y compresión, y eso sucede en columnas, ¿no? Flexión y compresión, la flexocompresión, ¿ya? Eso también vamos a estudiar, ¿ya? Ya, normas para el diseño de estructuras de concreto armado, ¿no? Normas E60 de concreto armado, esa es la norma peruana, es de 2009, ¿ya? Esa es la norma con la que vamos a estudiar todo, ¿no? ¿Ya? Vamos a ir viendo la norma a medida que vamos avanzando el curso. Y también vamos a tener algunas cositas básicas de DACI 31819, ¿no? Unas cosas que, digamos, yo creo que es importante que aprendan, ¿ya? Unas cositas que, digamos, como la norma es del 2009 y esta es del 2019, la DACI 31819, hay unos ciertos criterios que se han agregado ahora que, bueno, si bien no es normativo, es bueno, digamos, adoptarlos, ¿no? ¿Ya? Nada nos prohíbe, digamos, usarlos tampoco. Y bueno, eso es, digamos, continuo con actividad. Ya. Esto es, digamos, lo que tenemos que avanzar a la clase de hoy. A ver, no sé si quedó todo claro. A ver, alguna pregunta por ahí. ¿Estamos claros? A ver, indíquenme, por favor. Todo claro. Todo claro, dicen. Ya. Ajá. Vamos bien, entonces. A ver, déjenme ver un momentito. Ya, vamos a avanzar un poco de diapositivas de la clase que viene, ¿ya? Porque de repente no nos va a alcanzar el tiempo. Unos 15 minutitos. Ya, esto tenemos que ver la clase, es la siguiente clase, ya, que es propiedades de concreto y de acero. Como la siguiente clase es de 2 horas, no sé, quién sabe, de repente nos alcanza el tiempo, ¿no? O sea, aprovechamos para ver un poquito más. A ver, veremos la primera nomás, ¿no? La primera y la segunda de repente. Dice, aspectos y definiciones de concreto, ya, bueno, me he adelantado. Propiedades de concreto y de acero. Ya vamos a empezar con lo que es concreto armado, ¿no? ¿No? Que es digamos, materia compuesta, de concreto y acero. Aspectos y definiciones del concreto, comportamiento estructural de los materiales, ¿ya? Ventajas y desventajas del concreto, cambios volumétricos del concreto, el acero y sus propiedades, diseño por resistencia y servicio y factores de mayoración y reducción. Ya veremos este tema de ahora, ¿no? Aspectos y definiciones del concreto y, bueno, vamos viendo si vemos eso también. Comportamiento del concreto, ¿ya? A ver. Ajá. Estructuras de concreto armado. Dice, el concreto armado se utiliza para la construcción de edificios de todo tipo. Pavimentos, puentes, presas, túneles y obras industriales. ¿Ya? Ya te voy a decir, ¿no? Las estructuras de concreto armado tienen ciertas características derivadas de sus materiales y de los procedimientos usados en su construcción, que la distinguen de las estructuras de otros materiales. Existen dos procedimientos principales para construir estructuras de concreto armado. Dos.
Cuando los miembros estructurales se forman en posición definitiva, se dice que la estructura ha sido vaciada o colada, in situ o vaciada en su lugar. ¿Ya? Y cuando los miembros estructurales se fabrican en un lugar distinto al de su posición definitiva en la estructura, el procedimiento recibe el nombre de concreto prefabricado. Existe, bueno, obviamente lo más común es el concreto in situ, ¿no? Que se vacía en obra. Pero también existe el concreto prefabricado, ¿no? Se construyen muchas veces columnas, vigas y losas de concreto prefabricado. ¿Ya? Cuando se tiene edificaciones normalmente de pocos niveles y que sean replicados en masa, no sé, imagínense que una edificación tenga 200 columnas iguales. Conviene hacerlo prefabricado y llevarlo a obra, muchas veces, ¿ya? Y lo más común usado en concreto prefabricado son vigas prefabricadas o viguetas de losas prefabricadas, ¿ya? Porque eso de alguna forma ahorra mucho el tiempo de ejecución de la obra y te ahorra encofrado, ¿ya? Entonces eso se usa bastante como concreto prefabricado. Lo más utilizado son las vigas prefabricadas y viguetas prefabricadas, sobre todo las viguetas, que son las vigas pequeñitas que conforman la losa, ¿ya? Se pueden investigar, ¿no? Hay viguetas prefabricadas, hay de distintas, digamos, empresas, ¿no? Ya, a ver, aspectos y definiciones del concreto. Dice, es un material semejante a la piedra de concreto, ¿no? Obviamente cuando ya está endurecido, que se obtiene mediante una mezcla cuidadosa, proporcionada de cemento, arena, grava u otro agregado y agua. Después esta mezcla se endurece en formaletas, ya, con la forma y dimensiones deseadas. ¿No? Bueno, en formaletas que dan la forma, ¿no? Pero bueno, se conoce como encofrado, ¿ya? El concreto en su primera fase de elaboración se denomina concreto fresco, pues se encuentra en estado líquido, aunque en el mismo instante en el que el cemento toma contacto con el agua se inicia el proceso químico de hidratación del cemento, el que en su primera fase se caracteriza por el pasaje paulatino a estado sólido, ¿no? Ustedes ya lo saben, ¿no? Ya es algo, digamos, algo que ya saben ustedes. Aspectos y definiciones de concreto, ¿no? El concreto, como saben, está conformado, bueno, por agua, cemento, piedra y arena, ¿no? ¿Ya? O, bueno, agregado grueso y agregado fino, ¿ya? Y en algunos casos aditivo, ¿ya? Todos estos materiales conforman el concreto y se rigen bajo un diseño de mezcla. Porcentaje de aire también, sí. Sí, sí, sí. También hay un porcentaje de aire, pero ese, si es que es inducido, o sea, agregado a propósito, hay unos aditivos que son incorporadores de aire, ¿no? O si hay un porcentaje de aire también que no es controlado, ¿no? De una forma, siempre va a existir, ¿no? Ya, eso también se toma en cuenta en el diseño de mezclas. Este curso, claro, indica que un 3% como máximo. En este curso no vemos diseño de mezclas, solamente lo estoy mencionando, ¿no? De qué está conformado el concreto, ¿ya? Ajá. Ya. Ahora, aspectos y definiciones del acero. Dice, el acero lo definimos como el producto siderúrgico en el que el hierro está combinado con pequeñas cantidades de carbón, ¿no? Se incluyen además pequeñas cantidades de otros minerales como magnesio, sílice, azufre. A mayor cantidad de carbono aumenta su resistencia, pero disminuye su ductilidad, ¿no? Ustedes saben que la ductilidad es la capacidad de formación, ¿ya? ¿No? Es decir, la barra pierde capacidad de formación plástica. ¿No? Justamente lo que están hablando, ¿no? De rango elástico y plástico, ¿no? Hay menos deformación en el rango plástico, ¿no? También es llamado barras de refuerzo, cabilla o varillas, ¿ya? Esos son sus nombres, ¿no? Sobre todo varillas y barras de refuerzo se usa más acá en el país, ¿no? Si uno va a otros países, te van a decir cabillas de acero. Y ya pueden ir entendiendo, ¿no? Usualmente las barras de acero trabajamos con aceros corrugados, que son estas protuberancias pequeñas que tiene la barra, ¿ya? ¿Por qué se pone? Se pone porque eso le da mayor adherencia al concreto, ¿no? La unión entre concreto y acero
es mejor, ¿no? Cuando se tiene aceros corrugados, ¿no? Hay mayor anclaje, ¿no? Digamos, de acero en el concreto, ¿no? Entonces, mejor siempre trabajar con corrugaciones. Y eso clásico, siempre, casi siempre, 99% de veces se trabaja con acero corrugado en concreto armado, ¿ya? Y bueno, aspectos y definiciones del acero. Seguimos, ¿no? El acero de refuerzo viene en forma de barras circulares y disponibles en un amplio intervalo de diámetros para aplicaciones normales. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo el catálogo de aceros Arequipa, que es una empresa, de hecho, de las más conocidas, ¿no? Que venden, pues, barras de acero, ¿no? Digamos, de 6 milímetros de diámetro, de 8 milímetros y de 12 milímetros. Eso, digamos, en el sistema internacional, ¿no? Y en el sistema MKS en pulgadas, 3 octavos, media pulgada, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos, 1 pulgada, 1 y 3 octavos. Ah, no, el sistema inglés, que digan, disculpe. ¿Ya? Sí, antes se usaba el de 1 cuarto de pulgada, ¿no? Pero ya está discontinuado, ¿no? Ya no se fabrica ya. Ahora fabrican de 6 milímetros, que es casi lo mismo, ¿no? Pero cuando vean planos actuales, debería estar detallado ya con 6 milímetros, ¿no? Si uno ve unos planos ya un poco más antiguos, quizás sí 1 cuarto de pulgada, porque sí vendían, ¿no? Ahora, usualmente cuando ven en planos que dice 1 cuarto de pulgada, el constructor compra 6 milímetros, pues, ¿no? Porque no puede comprar 1 cuarto, ¿no? O a menos que lo pida y alguna empresa sí lo tenga, ¿no? Pero casi ya no lo venden, ¿no? Uno debería especificar 6 milímetros, ¿ya? En sus planos. Lo que está acá. Siempre que especifiquen algo, asegúrense que lo que ustedes están pidiendo tenga proveedor en la zona donde van a construir, ¿ya? Digamos, yo voy a especificar, así como dice Dante, ¿no? Varillas de 1 cuarto de pulgada. Pero no existe, pues, entonces está mal, ¿no? Debería yo especificar 6 milímetros, ¿no? O digamos, yo voy a especificar 7 octavos, ya, pero yo sé que esa barra se fabrica muy poco, ¿no? Trato de evitarla, ya, trato de evitarla. Mejor no la especifico 3 cuartos y 1 pulgada, ¿está bien? Trato siempre un poquito teniendo cuidado de eso, porque si no va a llegar de plano a la obra y el constructor va a decir a este ingeniero que dónde vive, ¿no? ¿Está bien? También hay que pensar un poco en eso, ¿ya? Comportamiento estructural de los materiales. Ya. ¿Cómo se comporta estructuralmente el concreto? Ya, sabemos, ¿no? El concreto trabaja bien a la compresión y mal a la tracción. Dice, el concreto ciclópeo o simple, sin refuerzo, ya sin refuerzo, es resistente a la compresión, pero débil a la tracción, lo que limita su aplicabilidad como material estructural. ¿Ya? O sea, no podemos trabajar, o sea, si de mi análisis estructural yo sé que mi elemento va a estar sometido a tracción, pues obviamente no debería ejecutarlo con un concreto simple, ¿no? Estaría mal. Ahora, ¿cómo se comporta estructuralmente de acero de refuerzo? Bien a la compresión y muy bien a la tracción. ¿Por qué solamente bien a la compresión? Porque si recuerdan, hay un tema que se llama pandeo local de barras a compresión, que llevaron en mecánica, y eso limita, ¿no? Eso limita, digamos, la resistencia de un elemento a compresión, ¿ya? Pero cuando está a tracción, pues no hay ese límite, porque el pandeo solamente es a compresión. Entonces, el acero, usualmente las barras de acero, son barras, pues, delgadas, ¿no? Acabamos de ver, ¿no? 1 pulgada, 1,3 octavos de pulgada. Las más gruesas, en sección, son barras muy pequeñas en sección. Entonces, estas siempre van a tener problema de compresión de pandeo, ¿no? Entonces, no son tan buenas como atracción, ¿no? Siempre la compresión van a tener el tema de pandeo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? El concreto armado sometido a flexión. Ahora, ¿qué pasa? El concreto armado sometido a flexión. Ya, cuando yo
aplico un concreto armado sometido a flexión, ¿qué tengo, no? Tengo, digamos, un elemento, por ejemplo, ese elemento que ven acá a la izquierda, ¿no? Donde yo le aplico una carga puntual. De la carga puntual voy a tener de mi eje neutro, a ver, estoy dibujándolo. Ya, ese es mi eje neutro. Voy a tener la parte superior a compresión y la parte inferior a tracción, ¿verdad? Eso ya lo saben, de concreto, bueno, de mecánica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la parte que está tracción, o sea, yo sé que el concreto a compresión es bueno, ya, entonces, lo que está en compresión puede ser solamente concreto, podría ser solamente concreto, ¿no? Pero la parte que está, la parte inferior, ese concreto no me va a servir, no me va a ayudar mucho, ¿no? Lo que voy a necesitar es, ya, voy a necesitar colocarle una barra de acero, y es la que está dibujada acá, en la parte de tracción. Allí le coloco una barra de acero, ¿no? En la parte de tracción, ¿no? Y eso va a ayudar obviamente a resistir las cargas, ¿no? Sobre todo en el tema de la flexión, ¿no? ¿Ya? Y acá tengo obviamente su diagrama de momento flector, ¿no? Ahí me dice justamente, ¿no? El momento flector, ¿no? Digamos, en la parte central es, digamos, máximo, ¿no? Y las cortantes también, digamos, son los extremos, ya también tengo valores máximos de cortante, ¿no? ¿Ya? De acuerdo, obviamente, al análisis, ¿no? Obviamente esto de los diagramas sale de mi análisis estructural. De acuerdo a eso yo diseño, ¿no? Nuevamente indico, todo depende del análisis. Un buen diseño tiene que estar relacionado a un buen análisis estructural. Entonces, en resumen, concreto armado. Dice, para resistir tracciones se emplea refuerzo de acero, generalmente en forma de barras, colocando en las zonas donde se prevé que se desarrollarán tracciones bajo cargas de servicio. Ajá. El acero restringe el desarrollo de las grietas originadas por la poca resistencia a tracción del concreto. La combinación de concreto simple con acero de refuerzo constituye lo que se llama concreto reforzado o concreto armado, ¿no? Concreto armado es igual a concreto simple más acero de refuerzo, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Genial. Ya, y esta es la última diapositiva clase de hoy. Características del concreto armado. El concreto se fabrica en estado plástico, por lo que requiere de moldes o encofrado para obtener la forma y dimensiones deseadas y que lo sostenga hasta adquirir la resistencia necesaria para ser autoportante. Entonces, usualmente para las formas que queremos, y es una ventaja también, ¿ya? Porque nosotros podemos darle la forma que deseemos a un elemento, ¿no? Si quiero una columna de tales características, dimensiones, simplemente me hago un encofrado de esas dimensiones y ahí hago mi vaciado. Ya, es una ventaja de ese lado, y la desventaja obviamente es el costo, ¿no? De encofrado, ¿no? Obviamente la madera cuesta, ¿no? La madera o el encofrado metálico tiene un costo. Ya, y obviamente es inevitable utilizar algún tipo de encofrado. Ya, eso, digamos, siempre lo vamos a ver. Ya, a ver, algunas que dicen, profe, una duda, cuando se decide que la estructura se mantenga con el encofrado, por ejemplo, que tenga en eléctrico, ya, hay encofrados que son recuperables y encofrados que son no recuperables, ya. De alguna forma yo puedo dejarlo por algún motivo, ¿ya? No puedo dejarlo por algún motivo. No estoy al tanto de por qué en el tren eléctrico lo están dejando, pero mira, hay encofrados que yo puedo nuevamente decir, no son recuperables y no recuperables. Normalmente no son recuperables porque después de encofrar ya no tengo acceso al encofrado. O sacarlo es muy complicado. Entonces ya se convierte en no recuperable. ¿Ya? Y otro, obviamente, recuperables porque lo puedo utilizar de repente una segunda vez. ¿Está bien? No siempre eso, obviamente no es obligatorio quitar el encofrado,
ya, podría estar ahí toda la vida, pero habría que analizar la situación. Lo usual es que se quite y se busque utilizarlo nuevamente porque obviamente es un costo importante, ¿no? Es un costo importante, ¿ya? Ujú. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Ya. Ya, cualquier cosa, ya. Entonces, acabamos ahora la clase. Ya, terminamos la clase. Les voy a pedir que repasen, digamos, todo lo que hemos estado viendo. Ya continuamos la siguiente clase con lo que falta de la presentación. Eh, Voy a buscar unas prácticas, exámenes, ¿no? Como les había prometido. Ya en la semana trataré de subirlas. Y nada, pues no. Si no hay más, ya nos veremos la siguiente clase. Ya nos veremos la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, me despido y nos vemos la siguiente clase. Que tengan un buen día.